Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Vero? ¿Bien? Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Vamos a hablar de artrosis. Artrosis. Sí, vamos a hablar de qué se trata. Bueno, también de hernias de discos y de fake news en salud. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no hay que creer? Sí, sí, el peligro que tiene eso. ¿Vamos a verlo? Lo vemos. Dale. Bueno, Vero, acá estamos con el kinesiólogo y osteópata Esteban Saab. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué tal, ¿Cómo le va? Esteban? Buenas tardes. Vamos a hablar de hernias de disco, ¿sí? Tan famosas. Famosas hernias de disco. A ver, ¿qué son las hernias de disco? Bueno, el término hernia de disco es muy abarcativo. Cuando hablamos de hernia de disco, hablamos de que una parte del disco se desplaza. Para hablar de disco, de hernia de disco, hablamos de un núcleo pulposo, un disco intervertebral, que eso es lo que constituye bien todo el complejo hernia de disco. ¿Sí? Cuando hablamos de la hernia, el núcleo se desplaza y puede comprimir algún nerviecito que anda por ahí, es lo que normalmente larga esos dolores que la gente dice que me duele la pierna. Para ¿cómo hernia de acá y me duele acá? ¿Cómo es eso? Exactamente. Por eso es muy abarcativo el término de hernia de disco. ¿Sí? Pero bueno, básicamente es eso. Está bien, es un problema que se da en el disco entre las vértebras. Exactamente. Básicamente. O sea, que puede ser desde la cabeza, para abajo hasta casi la colita. Exactamente. Digamos. Los discos arrancan, primer disco a nivel cervical y el último está a nivel lumbar. O sea que los más comunes son a nivel cervical y a nivel lumbar. ¿Sí? Que son las más sintomáticas, es por lo que los pacientes consultan. ¿Y esto con la edad empeora? ¿O hay chicos chiquitos con hernia de disco? ¿O es No, infrecuente? normalmente no. Okay. Va con la edad y va con el ritmo de vida y los modos de vida, lógicamente, de cada uno, ¿no? Está bien. ¿Y el tratamiento? Bueno, el tratamiento. Va a depender también del tipo que sea. ¿Hay tratamiento? Sí, claro que hay tratamiento, a eso nos dedicamos. Sí, hay tratamiento y van muy bien. Sí. Siempre intentamos que el paciente nos cuente un poco de su vida, su historia. Si nos quedamos solamente con que la hernia de disco y ir a tratar eso, no vamos a tener buenos resultados. Es un poquito eso. Desde cuánto hace su vida, un poquito... Como que tiene que corregir muchas cosas. Muchísimas cosas. Normalmente la hernia de disco no es el problema. La hernia es la consecuencia. La causa viene desde otros lados. Sí. Es decir, que se trabaja más las causas, diríamos. Exactamente. ¿Qué por es eso lo postural? A ver, enumeremos las causas que pueden ser. Infinitas. Postural. ¿Mala alimentación? Sí. ¿Estrés? Uy, todo. Te diría más todo eso. Sí. Te diría más todo eso que lo que la gente suele decir, un mal esfuerzo. Sí, o sobrepeso. Claro, o jugué algún deporte de choque, no sé, o jugué mucho fútbol. Sí, pero los que lo han hecho muy bien no deberían tener inconvenientes. Todo lo que está bien controlado no debería llegar a tener un grave problema. ¿Y ese es reversible? Es reversible el síntoma. O sea, el dolor. El dolor. Probablemente a los 6 meses de tratamiento se vuelva a pedir imágenes y quizás la hernia sigue estando de la misma manera. Pero el paciente no tiene síntomas, porque se modificaron un montón de conductas. Y también trabajar las zonas, ¿se trabaja también? Sí, es muy personal. Yo prácticamente no la toco. Claro. Salvo que dé mucho síntoma y que haya que intentar corregir a través de alguna maniobra, alguna técnica osteopática, manipular el lugar o demás. ¿Lo dejas? Sí, siempre vamos a mirar pies, rodillas, caderas, hombros, un poco todo. La musculatura. Sí, sin duda. Según la medicina oriental, nosotros tenemos en los pies todo nuestro mapa no sé si coincidís con eso, de nuestro cuerpo. Sí. ¿Se ve? ¿Tiene que ver? Tiene mucho que ver. El pie es un captor postural, a través del pie tomamos mucha información. Porque hay gente que vos lo ves parado y tiene muy mala postura. Sí. A través del pie. Y cada vez hay más gente que le duele el pie. Yo no escuchaba antes, me duele el pie. Fascitis plantar. Plantar y dolorosísimo parece que es. O espolón, le llamaban también. No, sí, o es otra cosa. Otra afección. Sí. Pero bueno, lo mismo. Hablamos de hernia, hablamos de patologías en pie, en rodilla y
siempre centrar al paciente, charlar, conversar, contarme tu historia, desde cuándo empezó esto. Si nos quedamos solamente con el problema, los tratamientos van a ser bien por una semana, 15 días y el paciente volverá a tener problemas. Si no era ahí, vecino. O sea que es un tratamiento interdisciplinario, pero también puedes derivar a un psicólogo, un nutricionista. Es rehabilitación. Rehabilitar justamente es eso. Claro. Qué interesante. Me encanta esta visión holística claro. que tenés. Me encanta. Sí. La experiencia con los pacientes me lo ha dado. Quizás uno estudia, se perfecciona y demás, pero sobre todo en estos años de pandemia hemos aprendido un montón. Mirá. Sí, como me contabas hoy, sedentarismo, estrés, angustia, depresión. Claro, lo que pasa es que lo más fácil que tiene la gente es un analgésico antiinflamatorio y tratar de pasarla, diríamos. Obvio. Y eso es contraproducente. Sí, como que no me gusta ponerle nombres, pero sí. Claro, no hace bien. No al menos como trabajo yo. Claro. Perfecto. No, digo, porque no solucionas el ¿Dónde problema. trabajás? Que ya ahora todo el mundo va a empezar a llamar. Trabaja el doctor. Pero No digo, porque digamos, vos no estás atacando simplemente el síntoma. Exactamente. Y generalmente es así. Claro. Así que bueno, nos encantó tenerte. Bueno, Volvé. muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Vamos al living? Vamos. Bueno, Richard, estamos con Florencia Ballarino, periodista. Hola, Flor, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? Hola, ¿cómo te va? Y vamos a hablar de las fake news, de las noticias que son mentira en salud. Sí, qué Que tema, no ¿no? es Porque menor. no es menor. Sí, la realidad es que bueno, desde el principio de la pandemia asistimos a un tsunami informativo, pero mucha de esta información, este exceso de información, muchas veces son datos erróneos, también mitos, rumores que se transmiten. La Organización Mundial de la Salud habla de infodemia, ¿no? Este exceso informativo que muchas veces lleva a la gente a no tener información fidedigna, de fuentes claras, que está desorientada, y además, como sabemos, lamentablemente las desinformaciones en salud tienen un efecto muy negativo. Sí, tiene consecuencias para la salud. Consecuencias realmente para la salud, y eso es lo más grave, ¿no? Y además llevan a no poder tomar decisiones informadas sobre nuestra salud y también de nuestros seres queridos. ¿Y cómo sabe una persona que está ante una noticia que puede ser una fake news? Digamos, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo buscar? Sí. ¿Existe algún mecanismo? Sí, principalmente siempre decimos la frase esto de, en cambio, de reemplazar el por las dudas comparto con el por las dudas no comparto, ¿no? En esto de fijarse primero cuando recibimos, sobre todo quizás una noticia a través de WhatsApp, de fijarnos la fuente. ¿Hay una fuente que podamos reconocer? Digamos, por ejemplo, un consejo que dio la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de la Nación. Hay una fuente reconocida. Después, alguno de los datos que está diciendo nos llama la atención. Bueno, lo podemos googlear para ver si salió ese mismo dato en algún otro lugar. Básicamente, si nosotros ya desconfiamos de esa información, no tenemos una fuente que podamos reconocer que sea una autoridad, es mejor muchas veces no compartir esa información para no aumentar la menos colabora con la discusión. Totalmente. No estás seguro, pero por ejemplo, ¿no? Te dicen, bueno, ¿qué vacuna? El tema de la vacunación en mi casa fue un tema que los chicos decían esta no, porque las mujeres tal cosa, que los varones, que la trombosis, que tomate el paracetamol, que no te lo tomes, que te tomes el ibuprofeno, que... No sabés qué hacer al final. Sí, la verdad que hay mucha desinformación, primero con respecto al coronavirus y este último tiempo con respecto a las vacunas contra el coronavirus, desde los componentes de las vacunas hasta videos que se viralizaron que hacían referencia al supuesto magnetismo de las vacunas, ¿no? Esos videitos de TikTok que después de vacunarse se ponían la cuchara y decían que quedaba pegada, cosas así muy, muy insólitas, y también con lo referido a los supuestos efectos adversos o también qué vacuna era más efectiva que la otra. Siempre lo que recomendamos es seguir las fuentes autorizadas, siempre cuando tratamos de informar, ser los más claros posibles en los datos que damos, en las estadísticas que brindamos. Si vamos a hablar de un efecto adverso, siempre, por ejemplo, tratar de diferenciar lo que es una casualidad, ¿no? Me di la vacuna y me pasó esto, con la causalidad, ¿no? La vacuna produce eso, que es mucho más difícil, digamos, de investigar y después de llegar realmente a una conclusión. Eso es lo principal. Y después, por supuesto, hay muchas cosas que podemos hacer nosotros también para combatir la desinformación. Esto decíamos antes, de tratar de no compartir, de no viralizar información que no sabemos de dónde proviene. Después también, si sabemos que hay un dato erróneo, bueno, decirle a esa persona que nos compartió quizás ese mensaje, mirá, escuchá,
que esto no es lo que está diciendo el Ministerio de Salud con respecto a las vacunas, no, fíjate bien. Realmente se han dicho muchas cosas con respecto a las vacunas y hoy sabemos que los beneficios de la vacuna contra el coronavirus son superiores a cualquier tipo de riesgo que se pueda pensar, ¿no? Y eso igual, es importante. perdón, hubo una situación en que a veces mismo la OMS se daba vuelta sobre información. En esto estábamos todo el mundo aprendiendo, Claro. me parece. Sí, totalmente. Pero uno creo, busca total- una referencia Sí. y la referencia es que un día te dice una cosa, otro día te dice otra y ahí ya fue tremendo, porque ahí no sabías para qué lado creo disparar. que realmente fue muy difícil en la pandemia tratar de comunicar la incertidumbre que también estaban viviendo los mismos científicos y los mismos médicos. Yo como periodista, al principio de la pandemia decía que no era obligatorio el uso de barbijo porque era lo que recomendaba la Organización Mundial de la Salud, Claro, pero después por cambió la ejemplo. evidencia y supimos que el barbijo sí prevenía los contagios. Lo que pasa es que tampoco la gente muchas veces se da cuenta de cómo funciona la ciencia, ¿no? Que la ciencia es prueba y error, es muchas veces tratar de debatir hasta llegar a un consenso científico. Y nosotros vimos funcionar a la ciencia en tiempo real. Es algo, esto nunca visto, ¿no? Como también el hecho de que podamos contar hoy con vacunas en un corto plazo de tiempo. Cosas que antes no prestábamos atención, como era el desarrollo de una vacuna fase por fase, que solamente lo sabían los especialistas, Sí, claro. Nos volvimos nosotros en tiempo real, ¿no? Espectadores de eso y también juzgar cada paso, y eso es un poco lo que sucedió. Y hay una mala intención clara, ¿no? En esa desinformación. Digo, ¿quiénes son los que buscan, digamos, ustedes qué ven, digamos, en esta cantidad de fake news, digo, qué hay atrás de esto? Digamos, Bueno, en muchas desinformaciones realmente hay intereses económicos, intereses también hasta en muchos casos políticos. Por ejemplo, vimos que detrás de algunas desinformaciones con supuestas curas o tratamientos contra el coronavirus, como fue el caso del dióxido de cloro, que es una sustancia prohibida, que sabemos que no es un medicamento aprobado, digamos, por la ANMAT, tanto para el coronavirus como para otro tipo de patologías, vimos que realmente había un negocio detrás. Se vendía a través de las redes sociales. Había personas inescrupulosas que a través de las redes sociales que vendían vendían eso, este ¿no? producto como la cura del coronavirus. Y la desesperación de la gente, Claro. ¿no? Lleva muchas veces a comprarlo y a consumirlo sin saber a los riesgos que se están exponiendo. sí, o sea, adelantaban los pasos de las pruebas, digamos, de los ensayos clínicos, Claro. con alguna pequeña muestra para decir ya sirve y eso también hacerlo vender al Totalmente. producto. Sí, con eso pasó con muchísimos Muchísimo. medicamentos. Cada vez que aparecía lamentablemente. uno desaparecían de la farmacia No, porque es se que, claro, agotaban. él decía, Tal cual. ¿te acuerdas que nos contabas, Ricardo, Sí, que sí. salía uno a decir, bueno, no sé, pero se agotó? Se agotaba. ¿sí? Tal cual. Bueno, Y la gente que la necesitaba para la patología que lo necesitaba, No lo tenía. la hidroxicloroquina, por ejemplo, Mira, no lo tenía. claro. Porque se agotó. ¿Para qué es eso? Y para enfermedades artrósicas y Sí, el lupus para también lupus. se utiliza muchísimo. Sí, para lupus. Y bueno, ahí también igual tuvimos una intención política, ¿no? Porque estaba Donald Trump detrás, Jair Sí, Bolsonaro sí. Bueno, también. por eso digo, hay gente diciendo siempre ahí- dando Claro. información como que eso podía ser la cura del coronavirus cuando todavía no estaba la evidencia. Y hoy hasta el día de hoy todavía no tenemos la evidencia científica que respalde ese medicamento. Ivermectina, que tampoco tenemos Claro. la evidencia y Claro. sí, ¿entendés? Claro, Estamos llenos de... Hay gente que ha dicho que tomen tal cosa, que no. Bueno, muchas gracias, un placer tenerlo. No, Bueno, muchas gracias a Florencia. ustedes. Bueno, Vamos. Bueno, muy bien, estamos acá con Damián Ciano, traumatólogo. Hola, Damián. ¿Cómo estás? Un gusto Hola, tenerte ¿cómo como te va? siempre. ¿Cómo te va? Bueno, Todo bien. me asusta. Eso Traje unos piecito y muñequitos esa- porque me gusta a veces ser más gráfico, Me para que la encanta. gente tenga una idea de lo que uno habla. ¿Qué vamos Ese a es el hablar tema. hoy? Y vamos a hablar de artrosis. ¿Sí? Que es importante aclarar ¿Qué es? la no ¿Qué confusión, es? A porque ver. muchos confunden ¿Artritis? artrosis y artritis. No. Agua y aceite. Osis no es isis. Exacto. así que- Muy bien, muy bien. La artrosis, que es lo que vamos a hablar, sí es lo que generalmente todos los que nos están mirando se van a sentir identificados porque la artrosis viene con el paso del tiempo. En realidad hay dos tipos de artrosis. La artrosis primaria, que es esta que viene con el paso del tiempo, que nos afecta a medida que nos vamos envejeciendo, así como juntamos canas, arrugas, juntamos degeneración articular, y está después la artrosis traumática, que es la secundaria de algún accidente, que eso puede pasar a cualquier edad, obvio. Pero lo que vamos a hablar fundamentalmente es la que a la gente le interesa, que es cómo podemos prevenir la artrosis, qué podemos hacer y si es tratable. Porque siempre existe el mito, la artrosis no se trata, y eso es un error garrafal. Está instalado eso. Claro, primero importante es, todo tiene solución.
todo tiene mejoría. A veces no, los tratamientos no son 100% efectivos, pero hay que tener en cuenta que siempre todo tiene mejoría y todo se puede mejorar. Inclusive la artrosis, yo tengo pacientes hasta de 97 años, si bien estoy con muchos deportistas, muchos me dicen, pero vos ves todos chicos. No, no es chicos. Yo tengo gente de 90, 94, 97, y que en realidad también lo que pasa, como decía él, y es una realidad, y yo lo digo porque es así. Lamentablemente cuando en este país no le damos mucho valor al abuelo. ¿Sí? El abuelo se lo tiene como así. Si lo podemos poner en un florero, a veces lo ponemos en un florero. En otras culturas el abuelo es el símbolo de la experiencia. Y de los abuelos tenemos que aprender mucho. Entonces a los abuelos mucho como que le duele, bueno, abuelo, tómese esto y lo dejamos ahí, haga 10 sesiones de kinesiología. No, los abuelos responden a cualquier tratamiento. Y los tratamientos tienen no una indicación por edad, ni por religión, ni por credo, ni por raza. No. Todos son mejorables, todos los pacientes son mejorables. Obviamente tiene mucho que ver los antecedentes, ¿sí? No es lo mismo un abuelo que tiene tomado todas las articulaciones, pero siempre existe la mejoría. Y lo que yo lo dije en el programa anterior, el cura está en la iglesia. No hablamos de curación. Es un término muy amplio y muy tajante la curación. Lo que sí hablamos de mejoría. Bueno, Sí, ¿qué calidad de sería vida, entonces digamos, la mejor calidad de vida. ¿Qué busca un abuelo de 70, 80, 85, 90 Mejorar años? la calidad de vida, que no ¿Quiere correr la maratón de Nueva York? No. Así como vienen algunos locos que corren maratón de Nueva York, el abuelo quiere darle vida, Sí, no quiere desplazarse, molestar. Lo que pasa es que hay muchos abuelos que son autónomos, independientes. Y la artrosis maltratada, mal diagnosticada, la artrosis? No me la artrosis dijiste es el artrosis. desgaste de las articulaciones en el paso del tiempo. O sea, es eso. Se te A deja. todo nivel, sí. ¿Y cómo Por eso se dice que es una patología contrarrestás eso? degenerativa. ¿Y cómo lo contrarrestás eso? Bueno, hay varias cosas. Ya lo vamos a hablar en otro programa porque es un capítulo muy amplio que a vos te va a interesar mucho. A él también. Ya me interesa. A él también. Exacto. Que es la medicina regenerativa. ¿Sí? La medicina regenerativa, bueno, yo soy especialista en medicina regenerativa, más allá de la traumatología, que tiene que ver con todo lo que es lo que nosotros en nuestro cuerpo tenemos para poder curarnos. Muchas veces la cura no está en la farmacia. La cura está en nuestro cuerpo. Y en este caso estamos hablando del plasma rico en plaquetas y de las células madres o stem cells. Todas las articulaciones, cervical, dorsal, lumbar, estamos hablando de columna, hombro, codo, muñeca, manos, cadera, rodilla, tobillo, todo se mejora, no se cura. ¿Haciendo qué? Todo se mejora. En este caso, normalmente lo habitual que hacemos acá en el país es plasma rico en plaquetas, pero también uno dice, uy, pero plasma, a veces lloro, es caro, no es caro. No vamos a hablar de cuestiones de dinero, pero sí también hay otras alternativas, porque no todo es verdad, no todos tienen acceso a la medicina. Sí, esto no, pasa en claro. el primer mundo, ¿sí? Pero bueno, a veces uno tiene los pies sobre la tierra, uno sabe, yo siempre digo, a quién puede, yo ayudo mucho a la gente. Entonces yo cuando veo que no tienen posibilidades, trato de acercarme, obviamente, y a veces renuncio a mis honorarios, pero no renuncio a los honorarios, obviamente, de la gente que trabaja conmigo y al tema de los insumos. Eso hace que se acerque mucho más. Pero al margen de eso, por ejemplo, otro tratamiento, y acá tenemos la rodilla. ¿Por qué traje la rodilla? Porque la artrosis más frecuente es de rodilla. Eso no quiere decir que no haya cadera, columna. La rodilla es la más afectada y la más estudiada en el mundo. Es la más estudiada en el mundo. Entonces, no solo van a decir, ciano, plasma rico, pero bueno, hay otras alternativas. Por ejemplo, el ácido hialurónico. La idea es inyectado, intraarticular en la rodilla. Uy, me va a doler. Cero. Más le duele la artrosis que tiene que el hacerle un tratamiento de viscosuplementación, se llama. Visco de viscosidad, suplementación, porque se lo estamos incorporando. Y andan muy bien. Daniel, y eso a veces se combina también con lo otro. Si yo hago más actividad física bien dirigida, no puedo generar más líquido. Esa es la otra cosa importante. Toda la artrosis, todas las patologías degenerativas empeoran con el reposo. Y ese es otro mito. Y él lo sabe muy bien. Normalmente dice, abuela, ¿le duele? Quédese quieta. No, quede a reposo, siéntese. Lo peor que le podés hacer a alguien es frenarlo. Así que uno de los grandes tratamientos que tiene que ver con esto que decís vos es el movimiento. Caminar, por ejemplo. Caminar en casa. Si la abuela anda con andador, se agarra de la Pero que mesa se de la mueva, casa. pero que se mueva. Movilidad. Y después pasamos al otro, porque hay muchas alternativas. Como dije, la viscosuplementación, el plasma. Por eso lo más importante, como para redondear el tema artrosis, todo se trata, todo se puede mejorar y uno apunta a la calidad de vida. Obviamente, sobre todo en la gente de mediana edad para arriba y en los jóvenes, la vuelta a la actividad y tratar de no dejar que una patología le maneje la vida a uno. El que maneja la vida es uno mismo. Ninguna articulación maneja la vida de nadie. Perfecto.
Bueno. Muchas gracias. Gracias. Un capo, Un gracias. placer. Bueno. ¿Ya volvemos? Dale. Dale. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, muy bien, vamos a ver un tema que me encanta. Las harinas. Las harinas. Estamos con Marlene Gómez, nuestra nutricionista de cabecera. ¿Cómo estás, Vero, Muy Ricardo? bien. ¿Cómo andan? Bueno, Bueno, contanos un poquito. tenemos todo tipo de harinas acá, parece. Exacto, hoy vamos a hablar dietas con o sin harinas. Ahora está muy de moda, no, estoy haciendo una dieta sin harinas, eliminan las harinas de la alimentación, pero hay una confusión. ¿Son buenas? ¿Son malas? En realidad, cuando sacan la harina, se refieren a que sacan la harina refinada, 3.0, 4.0, que al pasar por un proceso largo de industrial pierde sus nutrientes. Entonces, por eso es pobre de vitaminas, minerales y por eso sería como no tan beneficiosa como el resto. No quiere decir que tampoco sea mala, pero el problema no es la harina en sí, sino que, por ejemplo, dicen, bueno, me saqué la harina, sacan la media luna, pero ¿qué tiene una media luna aparte de harina? Tiene grasas, tiene azúcar y eso es lo que hace un exceso de calorías. Entonces, no es solamente el contenido de harina. ¿Qué podemos hacer? Podemos elegir harinas más nutritivas, como por ejemplo las integrales, que tienen mayor aporte de vitaminas y minerales. Como por ejemplo harina de legumbres, de almendras, de coco, que tienen otros aportes como grasas saludables, vitaminas, fibra, y eso ayudaría un poco a mejorar la alimentación. Perfecto. ¿Y qué pasa con los aglutinantes? En realidad, si vos consumís, por ejemplo, en el caso de la avena, Sí. no remojás, bueno, ahí sí lo estarías como consumiendo. Se recomienda remojarlo para evitar todos esos. O sea, que si vos pones una harina en agua, en esa agua... No, ahí tenemos, o sea, el caso de la harina, lo que es el gluten, que eso ya es otro tema. Ok. Que estaría bueno también hablarlo en otro programa Ok. específicamente, pero en cuanto al gluten, lo que se recomienda en realidad es evitarlo cuando sos celíaco. Después hay como una cuestión de que genera inflamación y demás, pero también son otros factores. Perfecto. Es decir, que las harinas no son malas, sino que hay que Claro. buscar cierta calidad de harinas polenta. como Exacto. para consumir. Digamos. Exacto, tal cual. Sí, la sí, polenta, más por nutritivas. ejemplo, harina de maíz. Bueno, tiene un aporte, pero es muy pobre, Muy te pobre. diría. Entonces, Sí, las sí, más sí. ricas, vamos a las más ricas. Y que Sí, no sí. sean tan caras tampoco, porque a veces... Bueno, es que esa es la cuestión, Ah, claro. porque la de Son un almendras es poquito divina, más pero caras. sale- Sí, sí, sí. Sí, Bueno, es que justamente la industria tiene un proceso que no es como el de la harina refinada, entonces, bueno, sí, lo va a comercializar. Entonces más acá caro. tenemos harina de... Ahí tenemos integral, Sí, acá tenemos de almendra, acá tenemos de coco y esta es de legumbres. perfecto. Harina de legumbres. Sí, sí, sí. ¿Qué puede ser? Hay variedad de garbanzos, de arvejas. La de Perfecto. arvejas, bueno, es un color verde. ¿Y las de soja? Las de soja también, sí, sí, se puede incorporar. Ok. ¿Y lo que es, por ejemplo, soja texturizada? ¿Eso tiene que ver con esto o no? No, en realidad eso ya sería una O garbanzo proteína. texturizado es otra cosa. No es Claro, harina. eso sería otro procedimiento, pero son otros macronutrientes. Otro O sea, día tráelo, ese tema. buenísimo. Dale, Sí, el de que la Claro. soja está Ahí. buenísimo. Sí, soja Claro. texturizada. Está bien. Perfecto. ¿Algo más? No, creo que ¿Te estamos bien. gustó? Creo que hemos aprendido y, bueno, yo voy a empezar por esta harina. Yo me llevo el pote de la almendra. Muchas gracias. Gracias a Gracias, ustedes. Manuel. Ya volvemos. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, llegamos al final del programa. Buenísimo. Estar atento con el tema de la fake news, ¿eh? Sí. A prestar atención donde uno recaba información. Sí, sí, la fuente. Fijarse bien la fuente, que sean sociedades científicas, gente. Y bueno, la artrosis, aparentemente todo se trata. Todo se trata, muy bien. Y la hernia de disco es también algo a tratar porque también es como Como todo. más holístico. Claro, el tratamiento. exactamente. Perfecto. Bueno. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Nos vemos. Dale.